Buenas tardes, un gusto de estar con ustedes y gracias por la invitación. Nos vamos a ocupar de un tema que son las lesiones osteocondrales en el tobillo, que si bien son muy frecuentes en los pacientes adultos, también son frecuentes en los pacientes adolescentes, pero no tanto en los niños. En nuestro grupo de trabajo, y tenemos que saber que lo que nosotros estamos observando es que se producen constantemente por inversión o eversión de microfracturas. Es muy normal, en los chicos es muy normal eso. Y aparece con dolor, con edema, con impotencia funcional y con sinovitis. Es una de las patologías, el esguince de tobillo, bastante frecuente. Notan así las lesiones propias del astrágalo, que a veces se ven acompañadas o no de procesos traumáticos. Entonces podemos decir que una causa de lesión del astrágalo se puede deber a un problema traumático, a un problema de compromiso vascular, a una causa genética, a una causa endocrinológica, anormalidades morfológicas, y las que no se saben son idiopáticas. En el adulto es más frecuente verla por situaciones traumáticas, pero en el niño y en el adolescente tenemos que prestar atención en las otras posibilidades. La lesión del astrágalo puede ser a nivel condral, puede ser transcondral, puede ser osteocondral, puede ser la osteocondritis disecante, que es bastante más frecuente en los niños, o una fractura que en los niños es muy poco. Las lesiones de osteocondritis, que es una fractura traumática, de acuerdo a Berndt Hardy, que es el que clásicamente hizo la descripción y que lo describe en 4 estadios, por fracturas traumáticas, traumatismos condrales, fracturas osteocondrales o la osteocondritis disecante, nos da 4 estadios en este tipo de patología. Y la clasificación de Ferkel, que es más moderna, nos presenta con lesiones quísticas con pared intacta, lesiones quísticas con lesiones de superficie, lesiones de cartílago con irregularidades, lesiones sin fragmento desplazado y lesiones con fragmento libre. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar cuando hacemos un tratamiento artroscópico, fundamentalmente en esta patología? Primero, que es un método sin sangrado, con lo cual vamos a verificar y vamos a considerar el tipo de lesión desde el punto de vista articular, acompañado de otros elementos que los vamos a describir. Vamos a hacer una visualización total de la articulación, porque muchas veces se presenta, ya sea radiológicamente o con la resonancia, alguna lesión, y en la visión directa vamos a descubrir otro tipo de lesiones. Vamos a tener un diagnóstico de certeza, vamos a poder realizar eliminación de cuerpos libres si hay. Siempre ocurre una sinovectomía reactiva. En el caso de los niños se habla más de la abrasión del foco condral. Es un método por mínima morbilidad, no requiere inmovilizaciones importantes y la rehabilitación es bastante rápida. Nosotros, para tener más de 2 años de evolución en el posoperatorio, hemos considerado 10.916 artroscopias y, como vemos, es muy poco frecuente, si bien es bastante más frecuente en las lesiones de tobillo, pero las osteocondritis de astrágalo son muy poco frecuentes, tal es así que es menos del 1% de los casos. Y en las patologías encontradas en las artroscopías de tobillo, hemos encontrado cuerpos libres, fricción del borde anterior de la tibia, fracturas condrales, osteocondritis disecante e hipertrofia sinovial. Esto estamos hablando a nivel general, tanto de adultos, adolescentes y de niños. Lo que nosotros podemos considerar más en el adulto, cuando están las sinovitis localizadas, la sinovitis vellonodular pigmentada, que se da también en el adolescente, y las otras ya son patologías del adulto, como es la gotosa, la pseudogotosa, la reumática. Existe la variedad en niños, muy poco frecuente en el tobillo,
Y lo que sí se puede ver, que nosotros hemos visto, son las sinovitis por artritis séptica. En algunos casos hemos visto uno con una herida por una espina de un cactus, que es bastante frecuente en los chicos que andan corriendo por ahí descalzos, se puedan pinchar con algún elemento y parece que a veces no tenemos diagnóstico y bueno, hay que pensar que se puede hacer con un elemento extraño. En la localización de las osteocondritis de astrágalo, nosotros hemos visto que la anteromedial es la más frecuente, la que contacta con la tibia, la parte del malleolo tibial, es más frecuente. La anterolateral es menos frecuente y mucho menos frecuente la posterior. En el estudio clínico hemos considerado que siempre aparecía dolor. Había en un 74% de los casos edema y tumefacción. Hubo antecedentes de lesiones por movilización forzada en la mitad de los casos y hay crujidos o bloqueos en un poco menos de la mitad de los casos. En la osteocondritis de astrágalo tenemos que considerar para el diagnóstico un estudio clínico, la radiografía, la resonancia, la centellografía y el estudio artroscópico. En los estudios complementarios, en nuestros casos, hemos realizado en todos los casos radiografía. En el 86% de la resonancia, porque ahora hacemos siempre resonancia, pero tenemos que considerar que tenemos una estadística de 20 años y que en los primeros casos la resonancia era muy poco pedida o se le podía pedir poco, pero en este momento la resonancia se hace en todos los casos. El centellograma cuando hay alguna duda que pueda existir algún problema de tipo vascular, y la tomografía axial computada nos da bastante información, sobre todo en la localización de la osteocondritis y en la localización también de un cuerpo libre o de la impronta en el astrágalo en determinados casos. Y en todos los casos hemos hecho artroscopía. En el tratamiento de las lesiones osteocondriales del astrágalo tenemos que considerar que puede ser quirúrgico o no quirúrgico. ¿Y de qué depende? Depende del tipo de lesión, de la localización, y en el caso de ser quirúrgico está la posibilidad de hacer una condroplastía, de hacer remoción y perforaciones o de considerar un trasplante osteocondral. Debemos considerar que si hablamos en el niño, lo que se hace habitualmente son los dos primeros elementos, o sea, se hace o una condroplastia o perforaciones localizadas. El trasplante osteocondral ya hay que dejarlo para el hueso maduro. Bueno, para el estudio artroscópico y para el instrumental, nosotros vemos acá el instrumental y vemos que los elementos que se utilizan son de menor calibre, ya que estas son las puntas de Shaver, y en las puntas de Shaver vemos que estas tienen entre 1.2 y 1.5 milímetros. En la posición del paciente en la mesa, tenemos que darle posibilidad de hacer la movilización, entonces se coloca por fuera, por delante de la mesa quirúrgica para poder movilizarlo tanto en flexión dorsal y flexión plantar. Nosotros no realizamos tracción, ni tampoco, porque hay algunos casos que se hace tracción, ya sea mecánico o manual, nosotros no la realizamos en ninguno de los casos. Lo que sí tenemos que tener en presente cuando hacemos la artroscopía del tobillo son los reparos anatómicos, y ahí sí tenemos que considerar en la parte anterior sobre todo la arteriapedia, los tendones, los rebordes óseos, y de eso evidentemente nosotros vamos a poder realizar los distintos abordajes en la movilización. Y vamos a observar que cuando estamos realizando una cirugía artroscópica de tobillo, fundamentalmente se utilizan tres tipos de abordaje. El abordaje interno, que es el anteromedial de la tibia, y en la parte posterior también hay tres abordajes, que es el tendón de Aquiles y el paratendón de Aquiles interno o externo.
Para localizar el punto de entrada, se toma el reborde y con una aguja se introduce en el espacio articular, que es donde vamos a realizar la incisión para colocar el artroscopio. Bueno, acá vemos algún ejemplo. Acá vemos una osteocondritis de astrágalo. Esto es en un adolescente, donde vemos que ya hay un secuestro. Se ve acá, la imagen es muy buena, pero está acá. Y en la visión artroscópica vemos que hay un pequeño secuestro, pero que está como adherido con dos pequeñas bandeletas. En este caso, lo que vamos a realizar es cortar la bandeleta. Cortamos la bandeleta, la interna y la externa, y vamos a proceder a retirar ese fragmento que evidentemente está produciendo un bloqueo articular. Lo vemos con la pinza basket cómo retiramos el fragmento. Otra de las patologías que se ven, sobre todo más en gente adulta, son las lesiones del borde anterior de la tibia. Famosa imagen que se ve en los deportistas, sobre todo del fútbol, y el tratamiento consiste en la resección con el shaver, en este caso con el mini shaver, como hemos visto antes. Esto que vemos acá agrandado tiene 1.3 milímetros. Y otra posibilidad es utilizar un aparato de resección láser que tenemos, que justamente lo que hace es por vaporización reseca la porción anterior de la tibia. Acá vemos como la acción del aparato láser está trabajando. Es una punta que mide 1.2 milímetros, que para el tobillo el abordaje es muy bueno. Bueno, acá observamos otro caso. Esto es una osteocondritis de astrágalo con un fragmento libre. Que también produce bloqueo articular y que corresponde a una lesión que no es del astrágalo, sino que es de la parte inferior de la tibia, y consiste en justamente la remoción de ese fragmento y la regularización de la zona inferior de la tibia, que por supuesto lo estamos haciendo con el micro shaver, que acá lo vemos representado en relación al shaver normal, que tiene 3.5 a 5.5, y este tiene de 1.2 a 1.5. Acá vemos otro caso de una lesión de astrágalo, también con un fragmento, con un secuestro óseo, que consiste en la resección del fragmento y las perforaciones. Esto es un adolescente. Otra de las patologías que se observan en tobillo que producen bloqueo articular son las condromas y los osteocondromas, que se pueden localizar en la parte inferior de la tibia, como vemos acá, que es como un mamelón. El diagnóstico a veces es difícil porque no se lo encuentra bien en los estudios complementarios. No se puede determinar exactamente, pero cuando lo abordamos artroscópicamente, ahí vemos como esos mamelones están saliendo de la articulación y están produciendo un bloqueo. Y la simple remoción y resección de esos fragmentos, que lo estamos realizando acá con una tijera y lo sacamos con un basket. Esto parece enorme, pero esto mide 1.2 milímetros. Bueno, acá vemos otro caso de osteocondritis de astrágalo. Acá sí, con un secuestro, que en el caso, este es un adulto, pero en el caso del niño es la resección y las perforaciones del fondo. Bueno, y acá tenemos otro caso donde realizamos la resección del fragmento con un secuestro óseo,
Acá vemos el fondo, que es bastante anfractuoso, se hacen las perforaciones y acá vemos cómo ya se suelta el manguito neumático y vemos cómo está sangrando, lo que nos permite por lo menos observar que en el futuro esto se va a curar. Este es un caso también que ya está aplanado, ya es un caso bastante inveterado. Y el otro procedimiento que se realiza en el adulto o en el joven que ya tiene cerrado los cartílagos de crecimiento, que es la mosaicoplastia o el trasplante osteocondral. Entonces nosotros observamos en el astrágalo una lesión, entonces tomamos un injerto, este es el cóndilo, ubicamos la posición, hacemos una resección de la medida que corresponde a la zona de la preparación de la zona receptora. Acá estamos observando cuál va a ser la zona receptora. A continuación tomamos entonces del cóndilo femoral el fragmento de acuerdo a la localización. Acá estamos penetrando con el aparato que es la toma del injerto. Acá hemos llegado ya a la medida y lo sacamos y acá vemos el cilindro desde el punto de vista de la parte ósea. Y del otro extremo está la parte cartilaginosa. Entonces, una vez preparado la zona dadora, como vemos acá, regularizamos los bordes con el shaver e implantamos entonces el fragmento osteocondral, que es este, y lo comprimimos para que ocupe la superficie regular. Y acá vemos cómo ya está en la superficie. Esto se puede hacer en vía endoscópica cuando tenemos la posibilidad de abordar el astrágalo en la parte anterior o en la parte anterior con flexión plantar máxima y nos permite entrar perpendicularmente a la zona de lesión. Cuando no podemos realizar eso, debemos hacer una osteotomía del peroneo, o sea, acá del maleolo peroneo, en un abordaje pequeño, y a través, levantando entonces este fragmento, llevándolo hacia abajo, nos da la posibilidad de implantar el injerto osteocondral en forma perpendicular. Y después, para cerrarlo, utilizamos 2 tornillos de osteosíntesis para reparar la osteotomía. Bueno, los resultados, nosotros hemos observado que la incidencia en razón a los hombres y mujeres es de 3 a 1. Digamos, más frecuente en el sexo masculino. La edad más o menos está en un promedio de 23 años, o sea, gente joven que está vinculada muchas veces con las lesiones deportivas. Y en cuanto a la ubicación, el derecho es más frecuente que el izquierdo. Eso es puramente estadístico. Lo que sí hemos visto en los hallazgos quirúrgicos es que siempre había una hipertrofia sinovial, que había fragmentos osteocartilaginosos adheridos en casi la mitad de los casos. En un tercio había cuerpos libres y la superficie articular de las lesiones la hemos observado en alrededor del 20% de los casos. En el tratamiento artroscópico lo que hemos realizado es una sinovectomía parcial para eliminar ese factor de inflamación y permita ver realmente los